Hola, Stephanie. Hola, ¿Cómo estás? un gusto volverte a ver. Sí, qué genial que pudiste venir y Gracias. que vengamos aquí con nuestros amigos Este público asombroso que nos está viendo al otro lado de la pantalla. para hablar de ciencia, ¿verdad? Algo que no es tan común, más fácil hablar de la tendencia en TikTok. Sí, O, bueno, qué mejor que la tendencia en TikTok sea ciencia, ¿verdad? claro, hay Puede que ser, hacerlo tendencia. ¿por qué no? El divulgar la Hágalo ciencia, tendencia. háganlo tendencia después de este video, ¿verdad? Sí, y que hablemos de un tema tan importante, ¿verdad? De el efecto en el cerebro del adolescente cuando está en ambientes de violencia. Entonces, eso es algo súper importante porque nos afecta a todos como sociedad, no solo a los adolescentes, a todos, porque al final esos adolescentes son los que van a ser médicos, ingenieros, Así es. constructores, Ujú. presidentes, barrenderos, ¿qué? Albañiles, Albañiles, todo lo que se necesita en la sociedad y así es. no queremos gente enferma, gente traumada, sino que queremos gente sana, gente feliz en todos lados. Que Ujú. el que te atiende en la pulpería, el que te atiende en una ventanilla de gobierno o el que va a recoger la basura en tu casa, que todos estén con una sonrisa. O sea, eso es Es lo que... necesario, pero yo siento que el tema a abordar, ¿verdad? Es bien importante porque cuando hablamos de un ambiente donde hay violencia, se pierde todo eso, ¿verdad? Un ambiente armónico, de bienestar estable. Entonces ya hay más, ¿verdad? Lo que es una sociedad un poquito más apática, ¿verdad? No Ujú. es tan alegre, se va perdiendo incluso el humor. Cuando la gente se acostumbra a lo feo, se acostumbra a lo amargado, se acostumbra a las peleas, a los rencores, a reclamos, y no se acostumbra a dar, no están acostumbrados a dar gracias, ¿verdad? A amar al prójimo, Agradecer incluso. sí, a tratar bien a la gente solo por principio. Entonces, Ujú. todo eso realmente nos afecta. Y bueno, pero antes, eh, Stephanie es licenciada en nutrición y Ujú. bueno, le gusta cantar, le gusta leer, es una persona pues muy especial y muy interesante que espero que podamos conocer más en, en todos estos podcasts que vamos a estar haciendo y pues para mí es un gusto estar No, compartiendo con vos. no, gracias. Es un privilegio, Juan. Lo he conocido como un radiólogo de Luna. Una persona que le encanta tocar guitarra, también canta y pues aquí estamos divulgando ciencia con este tema, ¿verdad? Muy interesante que siento que va a impactar su vida. Gracias. Bueno, soy más físico, ¿verdad? Físico que trabaja en radiología, pero igual, está bien. A veces me dicen ingeniero también, pero tampoco soy ingeniero, porque Abarca muchas áreas entonces. sí, exacto, me dicen ingeniero porque la gente se acostumbra a que los que saben matemáticas son ingenieros, y Uh-huh. ya. Pero no, soy licenciado en física y Ok. estudié física médica, Uh-huh. la especialidad en esa área. Y por Ok. eso es que trabajo en radiología. Y este tema que vamos a ver también tiene que ver mucho con radiología porque se analizaron varias imágenes médicas de resonancia magnética y se llegó a varias conclusiones súper interesantes que ustedes van a ver. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos Comencemos. Creo que es hora. analizando un poquito ese artículo? ¿Qué impresión te da en general? Me da una impresión, siento que a nivel de salud pública, ¿verdad? Se podría decir que hay muchos jóvenes afectados, adolescentes. Ese artículo me impresionó tanto que habla de esos 117, ¿verdad? Entre esa edad de 12 a 15 años han sido afectados. Ujú. Y en la sociedad hondureña siento que no se ha podido conocer o abordar más en cuanto está afectando hablando de jóvenes, sino desde la niñez, cómo viene afectando eso también. Sí, algo para aclarar, el artículo del que estamos hablando se llama el cerebro adolescente expuesto a la violencia escolar. Y en términos generales, se analizó el cabello de varios Ujú. jóvenes de dos subgrupos. Un grupo
que estaban estudiando en instituciones que tenían mucha violencia y otros que estaban estudiando en colegios que eran bastante seguros, ¿verdad? Entonces, y en general de sociedades más seguras. O sea, imagínense ustedes de distintos barrios, colonias residenciales. Ujú. Entonces, vieron algunas diferencias entre los que estaban más expuestos a la violencia que los demás. Y por un lado, midieron el cabello, algo en el cabello, ya vamos a ver qué es lo que midieron en el cabello. Y por otro lado, sacaron resonancias magnéticas funcionales del cerebro para identificar distintos patrones en Ujú. varias áreas importantes Ujú. del cerebro. Y luego hicieron unas pruebas de conocimiento y de habilidades verbales y matemáticas. Entonces hicieron una correlación y llegaron a unas conclusiones muy interesantes que el día de hoy queremos compartir. Obviamente, a los que quieran saber más de esto, vamos a dejar el enlace del artículo en, en los comentarios para que puedan ustedes también hacer sus aportaciones. Y por favor, les pedimos que cualquier duda o cualquier comentario lo dejen aquí en la cajita de comentarios, ¿verdad? Porque sí, quizás nosotros solo vamos a dar un Ujú. abordaje general, pero ustedes pueden enriquecer mucho más este diálogo y nosotros vamos a estar muy contentos de dialogar un Ok, poquito más y profundizar ok, un poco más, ¿verdad? excelente. Sí, entonces siguiendo con lo que estabas Ujú. mencionando, comenzamos analizando el ambiente de violencia. Y la verdad, yo como individuo, yo estudié en la educación pública, ¿verdad? Tanto en escuela, en colegio y en universidad. Así que en todos lados había violencia. Y viví también en barrios afectados por la violencia. Ujú. Actualmente, digamos, estoy viviendo en un lugar donde hay menos violencia, Ok. digamos, no, es un poquito más tranquilo. Hay un poco de violencia por los estacionamientos. Ese es el único problema de mi Ok. colonia, los estacionamientos. Pero por lo menos ya no hay nadie pidiéndote dinero cuando vas subiendo las gradas Ajá. a la casa. Estás esperando a alguien afuera ahí con un arma, por lo menos, ¿no? Ya no Por lo pasa. menos mi vecino ya no hace tiroteos, o sea, antes. O sea, Ay, me voy a capear ahí la bala, vaina. no, y en serio que pasó que mis vecinos antes donde yo vivía hacían tiroteos a veces a medianoche. Ujú. No podía Eh, uno salir. sí, y ni dormir. Y al siguiente día yo iba a examen. Bueno, entonces imagínense, o sea, sí lo viví. Entonces me identifico mucho con los resultados de este artículo sobre la Ujú. violencia, porque precisamente cuando yo era adolescente es cuando más viví estos ambientes de violencia, ¿verdad? Y Ujú. ahora me explico por qué. Por qué a veces uno quiere y no puede, ¿verdad? Porque a veces Ujú. la misma seguridad te limita. Si no tenés la seguridad, eh, ¿cómo te vas a concentrar en las matemáticas, Así es. en el español y en todo esto? Entonces, eso es lo que queremos profundizar. ¿Querés aportar algo más para introducir esto? Claro, claro, claro. Ujú, A mí me pareció interesante, ahí pues no, estando leyendo el artículo, viendo en sí el panorama, ¿verdad? Que hay en América Latina, hay un 70% de niños que directamente e indirectamente han sido afectados o expuestos, ¿verdad? A la violencia. O en el acoso, hablando también específicamente en las escuelas. Y muestra también el panorama de este artículo que no específicamente muestra como tal solo este tipo de violencia, sino que también fuera de las aulas de clase. ujú. Podría decirse también incluso andando en la calle, haciendo mandados, en un ámbito incluso familiar. O sea, no solamente hablando específicamente en los centros educativos. Entonces, cabe recalcar que es un tema a reflexionar en este porcentaje, cómo es afectado este gran número de estudiantes. Ajá, y en el artículo se habla del término polivictimización, Exacto. porque se habla de que, bueno, puedes sufrir violencia en el colegio Ujú. porque te hacen bullying o porque te quitan el dinero de la merienda o porque te golpean Ajá. o algo, pero también puedes sufrir violencia en la casa. Quizás tus padres
te gritan, tu Ujú. familia, tu tío, o quizás hay incluso abuso sexual, puede haber, Ajá. o Intrafamiliar. intrafamiliar o extra Ujú. familiar, o también polivictimización incluye también en el barrio, en la colonia, Ujú. que no te puedes sentir seguro cuando llegas a, a la casa, ¿verdad? Es lo que les Sí. mencionaba, o que te han asaltado en el bus, Ujú. un rapidito, o así, o que han quemado rapidito y has salido con vida. Qué Salió bueno, con vida, salió corriendo. sí. Pero bueno, polivictimización es eso, ¿verdad? Victimización en distintos ambientes. Entonces es como que con una Ujú. cosa que te pase, todavía estás bien, pero te pasa la otra, y la ¿Y otra, la otra? y la otra, y la Ujú. otra. Entonces Sí. al final la mochila La mochila de, ya te pesa, ya te se está hace grande. cargando, ya se siente más Y pesada. entonces ya andas encorvado, pues Ya ya andas no. como que, no, ni levantando la mirada porque quedas viendo abajo, literal por el tanto estrés que estás cargando. Y lo más interesante es que literalmente lo podemos ver. Antes se podía suponer Ajá. que, bueno, seguramente porque ha sufrido violencia, él está mal. Así decían, era como una Ujú. hipótesis. Pero ahora lo podemos ver el cerebro y ver qué partes del cerebro se afectan, tanto en su anatomía como en su función, y principalmente en su función, porque de lo que se habla en el estudio es de resonancia magnética funcional, que es Ujú. una técnica innovadora. En nuestro país realmente no tengo conocimiento de que se haga en otro lugar. Ujú. Quizás se hace, ¿verdad? Por favor, si alguien sabe de algún lugar Ujú. donde se haga resonancia magnética funcional en Honduras, coméntelo por favor aquí en la caja de comentarios, porque sí me gustaría saberlo, pero, Buen dato. pero al menos Ujú. que yo sepa, solamente en la autónoma se hizo en ese estudio Ajá. y se hizo un análisis de datos súper profundo, no solamente con investigadores nacionales, sino también con investigadores de España, Ujú. ¿verdad? Entonces, se logró localizar varias áreas del cerebro Ujú. afectadas por la violencia en los adolescentes. Entonces, bueno, eso es lo que nos toca analizar hoy. ¿Algo más sobre esta primera parte? Hay unos hallazgos que me parecieron bien impactantes que encontraba yo en el estudio y menciona que los adolescentes que están más expuestos a la violencia presentan niveles más altos de cortisol, Ujú. ¿verdad? Que esa es la hormona del estrés, lo que indica que viven en un estrés crónico, ¿verdad? O sea, su día a día lo viven, ¿verdad? Suprimiendo, puede ser sus emociones, pueden su día a día pasar desconcentrados, ¿verdad? No perciben las cosas o su ambiente no lo perciben de manera normal, lo perciben de una manera diferente por el mayor nivel de cortisol que están presentando a diario. Y también dice y menciona que ese estrés y esa exposición constante afecta conexiones en el cerebro. ¿Y esto qué puede afectarnos, Juan? La memoria, la atención, la percepción, como te mencionaba. Entonces, ahí en este estudio aborda dos materias muy específicas y dice que español y matemáticas son estas dos materias que ellos pierden la concentración, la memoria, para poder abordarlas en las aulas de clase. Ajá, y eso tiene que ver con lo que se encontró en las imágenes, que se analizaron dos áreas del cerebro, la red saliense y la default mode, la network default mode. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cada una de estas redes se enfoca en distintas cosas. La red saliense tiene que Ujú. ver con el estado de alerta, con la parte ejecutiva, Ujú. ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante, se analizó. Y Ujú. también la red por defecto tiene que ver como cuando estamos reflexionando sobre lo que hemos hecho en el día, repasando cosas, memorizando, repitiéndonos cosas nosotros, ¿verdad? Reflexionando. Ujú. Entonces, estas dos redes se analizaron principalmente. Y también hay algo que les quiero leer sobre dos partes específicas del cerebro. Se menciona regiones como el giro angular, clave para el lenguaje y la comprensión verbal, Ujú. que está alterado en jóvenes de centros con alta exposición a la violencia.
También se explica el papel del núcleo caudado y su relación con el sistema de recompensa y el control motor, también hiperconectado en víctimas de alta violencia. Entonces, vaya, comencemos con el núcleo caudado. Tiene que ver con el sistema de recompensa. ¿Qué pasa con alguien que tiene problemas en su sistema de recompensa por cuestiones de violencia, que ha vivido mucha violencia? Por ejemplo, es dependiente. O sea, cuando tu sistema de recompensa está mal, sos dependiente de sustancias, de malos hábitos, de gente tóxica, entre comillas. Sí, de ambientes. Olvidemos a Alex, porque aquí no entra Alex acá. Sí, no se pueden liberar de su ex. No podemos liberar de la verdad hoy. Pero bueno, y es por lo mismo, porque han vivido estos ambientes de violencia y tienen mal su sistema de recompensa. Y lo otro que decía del giro angular, tiene que ver con el lenguaje y la comprensión verbal. Entonces, imagínate que si ni siquiera podés leer coherentemente una página y después como repasar, ¿cómo vas a sacar una carrera universitaria? Correcto. Sí, ¿cómo vas a leerte un libro entero? ¿Quién se ha leído un libro entero? Vaya, comenten, en los comentarios por favor pongan, me he leído tantos libros el último año. Y si no te has leído ninguno, pon, el próximo año me voy a leer. No, 2026. No, ya iniciamos con pie izquierdo, ya no. No, 2026 vamos a leer tantos libros. O por lo menos uno, vaya, vamos sí, a un libro uno. completo, vaya. Hoy te sí. animamos a que te leas un libro. Hoy Exacto. te animamos. Para que vayas ejercitando tu giro angular, para que no ande por la banda el giro angular. Y bueno. Ya nosotros ya no andamos tanto por la banda, hoy vamos. Sí, bueno, al menos un artículo nos leímos. Ay, sí, es importante, pues, entonces, un ambiente sano, un ambiente seguro, para que la gente se sienta en confianza de ir a la biblioteca, de agarrar un libro y decir, esto es importante para mi vida. Esto está sembrando cosas importantes para mi futuro profesional. Pero si alguien vive estimulado por la violencia todo el tiempo, todos los días le están pidiendo una varita y chiqui, no sé cómo sonó, no es que tenga práctica, pero... Le haces el personaje, le haces al personaje. Ajá, claro. Sin miedo al éxito. Si te han asaltado 7 veces en el busito, entonces obviamente vas a estar más pensando en la alerta, ¿verdad? Que en eso. Y esta red por defecto va a estar más repasando el trauma, dándole vueltas al trauma, aquello, repitiendo aquel pensamiento circular, más que la tarea de estudios sociales o la tarea de biología. ¿Verdad? No tenés espacio para eso. No hay espacio, siento yo, porque si usted ve en las aulas de clase, o lo que te exige también, ¿verdad? En la currícula académica, te limita a estar enfocado en la materia porque usted dice, bueno, voy a salir del aula de clase, voy a ver a esa persona, tal vez me ande vigilando. O sea, la persona ya anda con el estrés crónico tan avanzado que literalmente no puede hablar ni del tema y ya de por sí le están diciendo en aula de clases, no, hoy no veniste a ver materia matemática, hoy veniste a ver tu agresor literal, invisible, ¿va? Porque tal vez a la persona quien te asaltó solo la ves una vez, en tu vida incluso, porque la persona incluso se puede ocultar de ti, como puede decir la persona que asalta, no, esa persona me puede acusar, me puede denunciar, entonces incluso esas personas se limitan a volver a las víctimas. Pero ya como uno como estudiante queda como, uy, qué miedo. Ay, y de seguro estar acá atrás mío. Y solo te vienen así en el bus, se tocan. O estás acá, oh, ay, Dios mío, era él. Y ya, tome. O sea, y ya queda uno con ese miedo latente. Es como, es un estado de alerta que constante. Sí. Uno se enferma. Vaya, a mí me pasaron cosas. Digamos, una vez en un bus, me sacaron un machete. Ay, Dios mío. No fue ni un corta uña. No, un machete. Solo se levantaba la camisa ahí para mostrarme el machete. Y yo andaba un relojito. Mira, un relojito
que me acababa de Ay, Dios regalar mi mío. tía de Estados Unidos, como quarks así, pero para mí era tan valioso porque Ajá. era regalo de mi tía de Ujú. Estados Unidos Una reliquia. que la verdad pocas veces recibí ese tipo de regalos en Ujú. mi vida, o sea, digamos que Ajá. solo quizás era la segunda vez que recibí un regalo ya Wow. en mi adolescencia, ¿verdad? Y me sentía tan conectado con eso. Y ese tipo pidiéndomelo, el reloj, dame el reloj chiqui. Así, y yo no olvido ese momento, o sea, y por mucho tiempo lo mantuve en mi mente. Ajá. No me hicieron el estudio este para ver cómo estaba mi... ¿Verdad? No fuiste parte de los 117 estudiantes, ¿va? Sí, no sé cómo habrá quedado mi cerebro después de eso, pero bueno, Sí, me lo puedo imaginar quizá algo similar a algo a lo de estos similar. chavos, ¿verdad? Pero sí le di vueltas y le di vueltas y le di Ok. vueltas durante días a eso. Ajá. Entonces, sí afecta, o sea, y aquí dice, Ujú, y aquí dice que a los chavos que les hicieron el estudio ujú, mantenían esos niveles de estrés, de cortisol alto ujú. durante meses. Entonces, em, bueno, em, quizás los que hayan vivido esas experiencias de violencia nos entiendan más que los Ajá. demás, ¿verdad? Pero es solamente para darles un ejemplo. Del cortisol, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te puedo decir de este amigo? Silencioso, no paga renta, pero aquí lo tenemos siempre. Siempre lo tenemos, ya sea metido porque lo metemos o porque él solito entró, pero sin Porque pagar nada y se quedó estorbando, pero ahí está el no paga cortisol. renta, No paga renta. bien sea porque lo metiste vos solito, porque te lo metieron Ajá, exactamente, pero a la fuerza. hablando del cortisol, es un tema bien amplio, porque no solamente hablamos del estado psicológico, sino del estado metabólico. Cómo esto interfiere en tu día a día, en cómo sobrellevas tu alimentación, cómo tú puedes negarte a hacer alguna actividad física, Ujú. por decir, no, si ahí mismo me puede ocasionar un acto de violencia a alguien, ¿verdad? En una cancha, usted ya no puede decir voy a ir a un centro recreativo ni con mis hijos, no, algo me va a pasar ahí. No se puede ni uno movilizarse incluso por las calles y decir, no, siempre me voy a encontrar a alguien que me quiera hacer algo. Y tal vez ustedes los que me están viendo, hay personas que incluso cuando van a correr no portan un celular, Ah, yo. ¿verdad? Portan sus auriculares, ¿verdad? Inalámbricos y dicen, no, con eso voy a andar. Ajá, pero siempre va a estar ese pensamiento. Entonces, no solo te afecta a tu sistema psicológico, ¿verdad? En este caso, sino cómo está tu microbiota hablando, ¿verdad? Y en el área, en el ámbito nutricional, suprimimos incluso el apetito Ujú, por ese mayor nivel de cortisol, lo suprimimos, se podría decir, o baja nuestro apetito, ujú. ya sea porque nosotros decimos, no, ya pasamos más ansiosos, más nerviosos, inconscientemente abordamos nuestro diario vivir a lo que nos pasó, no lo podemos sobrellevar, entonces nuestros hábitos van cambiando. Y es interesante cómo en el estudio midieron el cortisol, porque, digamos, normalmente sí se mide el cortisol en varios lugares, laboratorios, pero normalmente se mide por la sangre o por la saliva. Entonces eso indica Ujú. el nivel de cortisol en ese momento. Ok. Es como una instantánea. Sin embargo, en el estudio lo midieron por el cabello, Ujú. porque obviamente si la sangre lleva el cortisol, al ser una hormona, mientras va creciendo el cabello, van quedando esos residuos Ujú. de cortisol. Y por ejemplo, un mes de crecimiento de cabello es más o menos 1 centímetro, más o menos, ¿verdad? Dependiendo de Ujú. cada persona, de su alimentación, etcétera. Pero se puede usar como un parámetro para ver tu historial de cortisol, tu historial de estrés durante ese mes. Y esto lo hicieron durante 3 meses, ¿verdad? Durante 3 meses. Entonces, se logró observar que en los centros educativos expuestos a alta violencia, los estudiantes tenían un 30% de los estudiantes tenían valores excesivamente altos Ujú. en el nivel de cortisol en el cabello y un 8% de ellos también tenían niveles de cortisol excesivamente
bajos. Bajos. Ujú. Entonces, y ambos son malos. Entonces, esto se relacionó después también con las pruebas psicométricas Ujú. y había una correlación fascinante entre esto. Digamos, uno pensaría como que la hipocortisolemia Ujú. sería positiva, como un nivel Ujú. bajo de cortisol, o sea, es una Ajá. persona que siempre anda feliz ahí caminando Ajá. por la vida, saltando en la pradera, pero no, ¿verdad? Pero no es así. Y no lo es porque es como más bien que el cerebro ya se acostumbró a la violencia, al crimen, y ya como que le da igual, ya como que perdió la sensibilidad. Y una persona que ya perdió esa sensibilidad también es una persona afectada, una persona que no vive una calidad de vida, porque todas las emociones son necesarias. Entonces imagínate que estén en un tiroteo y vos pasás, ni te das cuenta. O sea, otro tiroteo, como el de ayer. Entonces ya te deja de importar la gente, la vida, ya. Ujú. Y entonces ahí es cuando dice el mismo estudio que hay probabilidades, hay propensión de las víctimas de convertirse Personas que incluso pueden asesinar, matar, asaltar. en En victimarios, claro, victimarios porque ya tienden a ser. han perdido esa sensibilidad y fueron víctimas durante mucho tiempo y ahora les da igual la vida, la moral, la ética, Ujú. les da igual todo y pueden matar por un celular, pueden matar Ujú. porque alguien los quedó viendo mal, Ajá. porque es de la otra mara, porque este bárbaro solo andaba 100 pesos en la bolsa Sí. y yo quería 500, entonces lo golpeo. Lo del pedo. O sea, eso, a esos niveles A de... esos niveles hemos caído. Pero por eso es que siento yo que abordando el tema, ya lo que lo estamos dialogando, conversando, podemos entender ahora un panorama un poquito más amplio y aquí los televidentes que nos están viendo, incluso amistades, familia, van a entender un poquito más de cómo surge la violencia, no simplemente hablando en nuestro país, sino en América Latina, cómo surge este círculo vicioso de que una persona haciendo crimen también está convirtiendo a personas, ¿verdad?, que van a hacer, en este caso, los próximos crímenes. un, Por, un círculo vicioso. generando personas que van a asaltar, generando personas con estímulo en un estado de venganza, un estado que ni ellos mismos comprenden. Porque psicológicamente hablando, hay en otros países o aquí no ha llegado a ese extremo, pero se les conoce como psicópatas, con mente Sí. fría, ¿verdad? Haciendo eso. Ujú. Entonces yo diría, vaya, cada uno de nosotros verá cómo aplica lo que se aprende de este estudio en su vida. Pero Ujú. estaba pensando a nivel de gobierno, a nivel de Ujú. gobierno, ¿querés mejorar la educación? ¿Basta acaso con llevar computadoras a la escuela, con pintar la escuela, Hacer con edificios tan llevar grandes, libros? tan Ajá. grandes. Ujú. ¿O será que también tenemos que resolver la criminalidad? ¿Será que también tenemos que generar espacios de esparcimiento Ujú. donde la gente sea feliz, sus parques? Sí. ¿Será que también tenemos que estimular el arte, el deporte? Ujú. Actividades ¿Será que, recreativas será que también tenemos que encargarnos de la seguridad alimentaria de la gente? Porque, también. porque obviamente hay quienes roban por placer o porque ya están traumados, pero hay quienes roban por necesidad también, revuelta con otros traumas. Por comida Entonces, también, sí. entonces, todo es integral, o sea, queremos mejorar la educación, pero tenemos que resolverlo todo, entonces, salud, seguridad, eh, Nutrición. nutrición, trabajo para todos, porque si no hay trabajo, nadie va a dar dinero a la salud, ni a la educación, ni a nada más. Ni a nada. Entonces, al final, somos como un organismo, pues, si nos está funcionando mal una rodilla, después nos termina doliendo la espalda. ¿Por Ajá. qué? Porque estás caminando mal, por la misma rodilla estás caminando mal y ahora te duele también la otra rodilla y la espalda. Y después que te duele todo eso, hasta dormís mal porque como te duele un lado, entonces te acostás Ajá. para el otro y ya te empieza a doler todo el cuerpo. Así es esto. Estamos mal en educación, entonces también vamos a estar mal en seguridad, salud y todo lo demás. Pero si en la medida en que vayamos mejorando una cosa etapa por etapa, step by step, Ujú. entonces así vamos construyendo una mejor sociedad, pero es importante que todos seamos conscientes.
cuáles son los problemas y cómo atacarlos. Hay que ser conscientes, siento Ujú. yo que hablando de salud pública, ¿verdad? En primera instancia, ¿verdad? Se tiene que abordar de manera multidisciplinar, también incluyendo a la población, ¿verdad? Padres de familia, ¿verdad? Y a la sociedad como tal, tendría que opinar con respecto al tema. Porque si bien hablamos, el gobierno tiene que escuchar la voz del pueblo, Ujú. ¿verdad? Tiene que saber las necesidades del pueblo. O sea, ellos lo podemos abordar, pero también está la voz de la sociedad aquí, está al otro lado, aquí acompañándonos. Y Ujú. aquí somos portavoz, pero allá también están ellos siendo la voz. Estamos haciendo una voz para ellos. Pero ellos necesitarían también alzar esa voz y decir, necesitamos leyes a implementar para crear espacios más recreativos, para un bienestar armónico con mi familia, para Sí. crear leyes de seguridad alimentaria que realmente se puedan como tal establecer, no solamente que estén ahí por estar predeterminadas a solo leerlas, no, sino a poder ejecutarlas y aplicarlas. Ajá, claro, una ciudadanía consciente, responsable, que haya incidencia política, en la cual de la sociedad salgan propuestas para el gobierno. Obviamente, no vamos a confiar en los políticos que la vayan a cumplir, así que también que haya participación directa en la democracia, ¿verdad? También. Que la gente participe más en política y que sepa que, bueno, si un político no le cumple hay que cambiarlo. Y a veces, ¿qué pasa? A veces lo bueno es la alternancia, porque a veces un grupo de poder llega Ujú, a dominar un país y nosotros si confiamos mucho en él y lo tenemos ujú. varios periodos, se van endiosando y cada vez se De van poder, separando del pueblo. Entonces, de al poder. menos con la Ujú. alternancia, decís, bueno, este ya se endiosó, cambiémoslo, tirémosle una patada, endiosemos a este otro que también es tonto, pero bueno, que dure 4 años y después lo Lo votamos votamos también. y ¡Pa! esperamos que el otro ya no se endiose tanto y que el otro funcione. Entonces, bueno, también es importante ver la psicología del político, ¿verdad? Cómo También. dominar ¿Cómo a los dominar? Hay que políticos. trabajar con la psicología inversa de El esos pueblo tiene políticos. que dominar a los políticos, no al revés. Y Exactamente. otra cosa también que quería mencionar es esa brecha estadística en matemáticas Ujú. que hay en los centros expuestos a la violencia y los que no. Ok. Porque dice que solo el 4.8% de los Ujú. alumnos en contextos violentos logra un nivel satisfactorio. En Wow, matemáticas, 4.8. 4.8% de los alumnos logra un Mm, nivel satisfactorio, sorprendente, sorprendente. mientras que en los lugares donde el contexto no es tan violento, se llega a un nivel de el 24%. En los lugares de baja violencia, un 24%. 4.8 versus 24. 24. Vemos aquí, ¿verdad? O sea, La que tampoco es, importancia. pero tampoco es bueno ese 24. No es tan bueno, pero yo siento, ¿verdad? Pero ya es algo. Que se tendría que ir trabajando. Es un rango, ¿verdad? Ujú. Está bien alejado, ¿verdad? Pero se podría decir que trabajando, como tú dices, cada uno de estos escenarios que estamos proponiendo y a la población sabiendo, ¿verdad?, cómo podría solucionar su día a día, ¿verdad? En este caso, acudiendo, ¿verdad?, a un psicólogo, a un nutricionista, se ocupara, ¿verdad?, en algún momento de un físico acá, Ujú. radiólogo. O sea, todos los profesionales, maestros, bueno, en la sociedad, hay profesionales en muchos ámbitos que podrían ayudarle, ¿verdad? Y no Sí, solamente para decirle, no, baje de peso, usted está loco, ¿verdad? Los que van al psicólogo, no, sino para apoyarlo, ¿verdad? Pero usted tiene que estar consciente de saber a qué profesional acudir. Hoy lo invito a que si usted no ha podido acudir a un psicólogo, ¿verdad? Y ha padecido uno un de estos trauma. problemas, de este tipo de violencia, ¿verdad? Que acuda uno. Bien Y voy. sí, Bien voy al psicólogo por ese que me sacó el machete y me ah, robó mi reloj. aquí lo estamos animando a Juan. Siento que es importante. Yo siento que si ya pasaron más de 10 años, creo que necesitaría ir a un psicólogo. Bueno, como 30. ¿Verdad? Los 30 años, imagínense. Entonces, no está tan grave la situación, no duele mucho aquí el cerebro tanto escuchar, ¿verdad? Ni se eleva tanto el cortisol.
aquí haciendo estorbo como siempre, este cortisol, pero es necesario, ¿verdad? El poder concientizarnos, hacer un poquito, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, siendo ese agente de cambio. Usted puede ser ese agente de cambio en su casa. No podemos llamarle, ¿verdad? O discriminar a una persona que está como siendo ama de casa, un albañil. No, es que cada uno aporta algo esencial en la sociedad. Sí, digamos, estaba pensando, ¿verdad? A veces vemos el problema y entonces nos ponemos en una actitud fatalista, ¿verdad? Vemos estas estadísticas, vemos estos datos y decimos, vaya, con razón no prospera Honduras. O sea, vemos estos datos de violencia y nos ponemos tristes. Sí, Pero en realidad es importante ver las soluciones. Y también. entonces, bueno, estabas planteando algo de si podemos, vamos a los profesionales, ¿verdad? Ajá. A que resuelvan esos problemas, nos mejoren la calidad de Ok, vida. sí. Pero a nivel general, estábamos, en el mismo artículo se habla de algunas soluciones, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, se habla de la neuroplasticidad, es decir, ujú. si alguien ha tenido estos eventos traumáticos durante años, ¿verdad? Ok. Eh, expuestos a la violencia, su cerebro se ha reconfigurado, Ujú, pero el cerebro es plástico y sigue ujú, siendo plástico toda la vida. ujú, Entonces, si nosotros cambiamos de espacios, cambiamos de lugares donde frecuentamos, de amistades quizás o mm, nivel de vida, etcétera, entonces ujú, podemos hacer que nuestro cerebro vaya cambiando también y se vaya orientando más hacia la paz, ujú. hacia el estudio, hacia el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento. También se puede, cambiando nuestros hábitos y nuestros espacios, ¿verdad? Entonces hay que confiar porque nuestro cerebro es plástico, o sea hay esperanza en que Ajá. nuestro cerebro se recupere y que podamos ser personas que se programen Ujú, para el éxito, para el crecimiento, para el conocimiento, para el talento. ujú. Sí se puede. Sí Entonces se esa es una puede. de las soluciones o esperanzas que se mencionan. También, por ejemplo, existen técnicas como el mindfulness para meditar, para Ujú. reorientar o reprogramar el cerebro en la dirección que más nos convenga, ¿verdad? Porque hay que entender que nosotros tenemos una voluntad y pensamos que esa voluntad es como poderosa, Ajá. pero hay veces que nuestra biología gana, como en este caso, nuestra Ujú, neurofisiología ujú. gana y nos caemos en los vicios, caemos en esos estados de alerta sin sentido y nos volvemos por eso poco efectivos y tenemos grandes sueños, pero no los logramos nunca porque nuestro cerebro ya está programado a no lograrlos. Está Sí. programado a pensar en, me van a robar, pensar en, Ajá. están traumados, pues. Sí. Entonces, es importante ser conscientes de eso, analizarse y decir, yo necesito un cambio Un cambio. y ese cambio puede venir por medio de el mindfulness, meditación, por Ujú. medio de la lectura ¿Del arte? sí, del arte, exacto. Ajá. Orientar tu cerebro a algo que te ponga en contacto con la belleza Ujú, o el deporte, porque el deporte ujú. genera dopamina, Dopamina, serotonina. serotonina, Ajá. ¿verdad? Todas las otras hormonas que combaten al cortisol Así es. y te conecta integralmente todo tu cuerpo, ¿verdad? Ujú. Entonces, saber de eso, saber que estamos expuestos a estos problemas de nuestra nación, pero que también la solución está ahí, el camino está trazado y depende Está de nosotros trazado. tomar ese camino o no, ¿verdad? Y bueno, la visión para resolver los problemas es y será siempre integral. Entonces, si somos capaces de ver el bosque, que no sea que por ver un árbol Ajá. nos evitemos de ver el bosque, ¿verdad? Que si tenemos un problema, Sí. sepamos que es un problema que tenemos que resolver, pero que existe un infinito por explorar de posibilidades Ujú. y está en nuestro poder lograr descubrir esa belleza que tiene la vida y el mundo. Entonces, bueno, esas son nuestras reflexiones sobre el artículo. ¿Tenés alguna última reflexión?
Sí, siento, hablando ya como profesional de la salud, siendo una nutricionista, me pongo a pensar de aquellos jóvenes, adolescentes, incluso en la niñez, ¿verdad? Que tal vez no se aborda como tal otro grupo, ¿verdad? En otro rango de edad de jóvenes, pero siento yo que siempre es bueno, ¿verdad? Que como padre de familia, o sea que me está viendo, o yo lo invito a que su hijo usted lo desconecte de las redes, ¿verdad? Tal vez no, como está la tecnología, ¿verdad? Tan latente, incluso uno para el trabajo, para el diario vivir, es algo necesario, pero usted se puede desconectar con su hijo y decirle, vamos, hijo, hagamos rompecabezas, juguemos, ¿verdad? Jenga, creo que es Ah, Jenga. Jenga, o tener actividades recreativas, salir a caminar, ¿verdad? Hay ciertos lugares acá, ¿verdad? En Tegucigalpa, ¿verdad? También no solamente hablando del Distrito Central, pero ahí, si usted no está viendo de otros lugares, ¿verdad? De aquí del país, usted puede decir, bueno, aquí tengo cerca una cancha, ¿verdad? O aunque le quede algo largo, usted puede decir, no me voy a limitar hoy a salir con mi familia el fin de semana, Ujú. aunque quede un poco distanciado, pero el propósito, ¿verdad? Con lo que llego a esto, es lo que usted haga a partir de hoy, lo que usted comience a partir de hoy va a ser muy beneficioso, no solamente para sus hijos, sino también para usted. Sí. Porque es creando un ambiente sólido, no solamente, vamos a salir a platicar, no, es la armonía, el conectar con el medio ambiente, la naturaleza, el conversar, o sea, usted sale de cuatro paredes, usted sale del contorno, de estar mucho tiempo en la pantalla, o sea, hay personas incluso con este tipo, ¿verdad?, de problemas, ¿verdad?, con los traumas que han tenido, con la violencia, sucede, ¿verdad?, que pueden llegar a deprimirse. Sucede que pueden llegar a niveles de ansiedad porque el cortisol, al aumentarse, también puede, ¿verdad?, surgir estos problemas. Hay una persona que no se esté alimentando bien, que no pueda dormir bien, no va a querer salir de su casa, ¿verdad? Porque es una persona que está en una condición, su estado emocional, ¿verdad? No está fluyendo adecuadamente. Entonces yo le invito a usted, ¿verdad? Que pueda tener, ¿verdad? Esta proyección de hábitos y usted puede decir, voy a iniciar al menos a hacer uno o dos, Ujú. ¿verdad? A leer, a dibujar, aunque usted no sepa, créame que usted va a mantener su mente más creativa y va a poder despejar eh, todo aquel escenario, ¿verdad? Que lo ha venido afectando, Ujú. tal vez no solamente hablando de una semana, tal vez meses o años. Sí, toquen guitarra, canten, Ya jueguen ajedrez. aquí vamos a hacer algo acá después, ¿va? Sí, bueno, quizás si siguen nuestras redes, ahí nos van a encontrar cantando también. Sí, pero si nos llegan a seguir y le dan like, vamos a hacer algo así, pero queremos que nos envíen esos comentarios si nos quieren escuchar cantando y aquí tocando la guitarra, pero queremos saber realmente si usted quiere escucharnos, porque también su comentario cuenta. Sí, pongan ahí las canciones que quieran escuchar. En inglés, ¿verdad? Por ahorita, en inglés. No, también en español. Acá, en español. Bueno, sí, y otra cosa, bueno, realmente todos tenemos algo por sanar, o sea, creo que nadie aquí es perfecto, ¿verdad? Sí. Todos vamos a tener algo que sanar, algunas cosas son evidentes, una herida en la piel es evidente, pero una Ujú. herida en nuestra Interna. mente Ujú. quizás no, y quizás son más graves, quizás nos afectan más en nuestra vida. Entonces hay que ponerle atención también a la salud mental. Ok. Y por otro lado, también es importante que le demos la importancia a la investigación. Porque miren, También. este estudio valiosísimo, Ujú. poderosísimo, o sea, no existiera si no se apoyara la investigación. Así es. Pero se apoya todavía muy poco, o sea, deberíamos hacer más. Así es. Porque, vaya, se han hecho estudios, por ejemplo, del efecto de la marihuana en los Ujú. adolescentes también. Se han hecho estudios del efecto del alcohol en los Muy adolescentes. interesante. Ujú. ¿Por qué? Obviamente porque los adolescentes tienen ese cerebro que está en estado cambiante, de Ujú. evolución. Ujú. Obviamente todos estamos en un estado de evolución, pero en ellos es más fuerte, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no hacer esos estudios más profundos en Honduras, ¿verdad? Entonces apoyamos más la ciencia. Eso ya también va como a nivel global político, porque Ok. a veces siempre me gusta, a veces siempre digo, es como, no es Ok, a veces, no es es a siempre. veces, es siempre. Ténganlo en cuenta ahorita, ya que lo van conociendo a Juan.
Me agrada mucho lo que está haciendo la Universidad, ¿verdad? Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Lo que es ejecutando como tal en esta divulgación científica de este tema, porque siento, ¿verdad?, que ha habido otras instituciones, ¿verdad? Muchas instituciones que no han abordado este tema, pero es bueno abordarlo y promocionando también, ¿verdad? Haciéndole la promoción indirectamente al UNA, agradeciéndole por lo que ha hecho, porque la divulgación como tal nos abre puertas también, abrir nuestro pensamiento crítico, abrir el razonamiento mucho más de lo que podemos percibir, ¿verdad? Eh, Cotidianamente hablando, indirectamente, porque no lo podemos percibir como tal, de este panorama en este escenario sin haberlo estudiado. Ujú, La sí. divulgación a eso nos ayuda, a poder estudiar y reflexionar y poder encontrar, ¿verdad?, soluciones para generar, ¿verdad?, un espacio más saludable en nuestro entorno. Sí, y de hecho, bueno, se debe aspirar a mejorar la investigación, porque de hecho el lema de la universidad es Lucem Aspicium, aspiro a la luz de la verdad, y esa luz de la verdad la vamos a descubrir en la medida en la que haya más personas dedicadas a esto. Y bueno, solamente ha sido una grata experiencia Un gusto. estar aquí. Y No, bueno, Arnold, gracias. ¿por qué no has comido? Ya vamos a comer, Y ya. bueno, eh, mucho gusto y hasta la próxima. Suscríbanse Los y esperamos. comenten. Es su turno de comentar en la Queremos caja. leerlos y saber cada una de sus opiniones, cada una